El día de hoy, 5 de junio, van a ser elecciones para algunas gobernaturas en el país, en México, y, y me planteaba yo algunas reflexiones en la mañana, porque pensaba que en ese momento, a eso de las 7 de la mañana, pues los funcionarios de las casillas electorales en todo el país se encontraban instalando ya los elementos para poder llevar a cabo el proceso democrático, las mesas de trabajo, las urnas para depositar los votos, las mamparas para emitir los votos. Eh, Luego llegarían los representantes de los partidos a cada una de las casillas y entonces se procedería al conteo de las boletas electorales y a la entrega de los cuadernos con las listas de los electores que participarán en cada casilla. Y me planteaba una serie de reflexiones sobre esto y lo que ha sucedido con la democracia. Y dentro de estas reflexiones pensaba en la democracia en América, en donde vemos que la democracia tiene problemas en nuestro continente. En Brasil, la presidenta que fue electa por la sociedad ha sido dimitida, depuesta de su cargo temporalmente, pero lo ha sido así, y gobierna Brasil un sujeto que ha sido puesto en el poder por sus pares, es decir, por los propios políticos. En Venezuela encontramos ese conflicto tan tremendo que se ha causado por la democracia, Maduro queriendo perpetuarse en el poder, parte de la sociedad molesta y provocando mítines y creando pues unas respuestas de fuerza pública que han causado ya muertes de personas. En Estados Unidos encontramos una sociedad posiblemente ya cansada de la clase política que ha volteado la vista hacia un político jactancioso, populista, xenófobo, y que se ha hecho de una popularidad que realmente es digna de mejor causa. Aunque no todo está mal en la democracia en América, en Chile encontramos una buena representación democrática, una buena transición hacia la democracia. Argentina se pudo librar del kirchnerismo. Guatemala, el presidente Otto Molina tuvo que renunciar ante las protestas populares por la corrupción que ahí se presenta. Eh, entonces, pues estos son ejemplos de buena democracia que tenemos todavía en América. En México hemos estado jugando a la democracia a partir del presente siglo, a principios del siglo, en el primer año del siglo, otro político jactancioso también sedujo con su palabrería a la sociedad. El señor Vicente Fox le dijo a México, a los ciudadanos de México, vamos a coger a los peces gordos. Los ciudadanos nos dejamos seducir por esa promesa, por ese canto de sirena, que a fin de cuentas, pues no sucedió. Los peces gordos corruptos del pasado resultaron ser anguilas resbaladizas con dientes afilados y que daban fuertes choques eléctricos, y ese redentor en el que habíamos creído nada hizo, se terminó mimetizando con las anguilas y ahora se ha transformado en una de ellas. Luego una parte de la sociedad mexicana volteó la cara hacia el populismo de izquierda y en el proceso democrático hubo una división tremenda. El López Obrador y Felipe Calderón pelearon, prácticamente terminaron empatados y se quedó con el poder, pues quien tenía el poder. Era lo lógico. Y llegando deslegitimado Calderón al poder, provocó una guerra en nuestro país en contra del crimen organizado que estaba destinada a perderse, pero que provocó una gran cantidad de muertes de conciudadanos en nuestra patria.
Luego, desilusionada la sociedad mexicana por ese supuesto cambio y viendo que de nada había servido, volteó la vista hacia lo que había antes y resultó peor el remedio que la enfermedad, pues ahora sí la inseguridad es tremenda, el Estado se ha caracterizado por las torturas, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, una impunidad que es sello de la administración actual, la corrupción campea por todo el país y el periodismo valiente, que es el menos, ha desenmascarado actos de personajes de la política propios de la vulgaridad de quienes gobiernan. Tenemos el caso de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto o de la Casa de Malinalco de el secretario de Hacienda Videgaray, la absolución de Virgilio Andrade sobre los conflictos de intereses de estas dos personas, los desfalcos a las arcas públicas de Moreira, que se menciona fueron destinados en buena parte para la campaña de Peña Nieto, las propiedades en el extranjero de Murat, que ahora otro Murat gobierna Oaxaca, los descarados robos al erario público de Duarte en Veracruz, son solo muestras de esa corrupción que campea por todo el país. Y en mi estado, en Chihuahua, pues no nos quedamos atrás. El gobernador César Duarte ha sido señalado también por periodismo valiente, por activistas valientes, por sus malos manejos, una inversión de 65 millones de pesos a nombre de él y de su esposa en un fideicomiso destinado a comprar acciones de un banco que se iba a crear y en el cual han depositado las arcas del Estado miles de millones de pesos. Los escándalos en el sector salud que han sido evidenciados por la periodista Patricia Mayorga y en la revista Proceso, en donde aparecen empresas en las que se encuentra involucrado el gobernador César Duarte y que han hecho transacciones por miles de millones de pesos en medicamentos e insumos para este sector salud, es decir, jugando a la corrupción con la salud de la población. Qué tremendo. Últimamente han salido a la luz una serie de propiedades del gobernador Duarte, que antes era un simple vendedor de autos usados en Ciudad Juárez y ahora aparece como un hombre posiblemente de los más ricos del estado. Esa es la política en México. Se decía de Ótar, el caballo de Atila, que por donde pasaba no volvía a crecer la hierba. Y parece ser que la política en México es como ese caballo de Atila, porque deja en nuestro país con la corrupción, la impunidad y la violencia un páramo desolado, triste, aunque no todo es malo. En las elecciones del año pasado, del 2015, surgieron candidatos independientes que parecían o parecen ser matas que empiezan a brotar en ese desierto de la política mexicana. Y pues en estas elecciones, a fin de cuentas, que ya se llevaron a cabo el día de hoy, hemos encontrado que al parecer vienen alternancia en el poder en varios estados de la República, y espero que esa alternancia del poder pues plantee un coto a la impunidad de la corrupción en México. Es mi aportación. Les deseo que tengan ustedes un buen día. Gracias.